Volvimos a saludar a todos los presentes. Les doy las disculpas por el bache. Estábamos recién tratando de ajustar los elementos de grabación de esta conferencia. Les doy nuevamente entonces la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar en esta conferencia de las lecturas impresas y digitales en el mes de los gatos. Una conferencia que está elaborada por el Centro de Lectura y Bibliotecas Escolares CRAB. Esta es la primera de 3 conferencias que vamos a realizar durante el mes de agosto. Tenemos más conferencias durante este segundo semestre, y todas ellas se enmarcan en la política de reactivación de aprendizajes Seamos Comunidad, que para nosotros es fundamental, porque como dice ahí en la pantalla, la estrategia de fortalecimiento está enfocada precisamente en la lectura, la escritura y la comunicación integral. ¿Para qué? Con el objetivo de recuperar los aprendizajes después de estos 2 años de pandemia, a través de la lectura, que sabemos que es uno de los articuladores, en el fondo, más potentes para dialogar acerca de los temas difíciles, para profundizar en la escritura y también para mejorar nuestra comunicación oral. En esta política de Seamos Comunidad hay 5 ejes importantes. El primero es el eje de la convivencia, bienestar y salud mental. El segundo es el fortalecimiento y activación de aprendizajes. El tercero es la reivindicación de garantía de las trayectorias educativas. También el Plan Nacional de Transformación Digital y el Plan Nacional de Infraestructura. Nosotros como programa estamos insertados sobre todo en el punto 2 de fortalecimiento y activación de aprendizajes. La siguiente, por favor. Y en este segundo eje de fortalecimiento y activación de aprendizajes, donde está inserto el programa Centro de Lectura y Bibliotecas Escolares CRAB, tenemos el eje de fortalecer la acción pedagógica de las comunidades educativas, poniendo a disposición recursos y estrategias curriculares y pedagógicas pertinentes para una respuesta efectiva e integral a los efectos de la pandemia. Y en este sentido, nosotros desde hace más de 25 años en el fondo, propendemos a siempre estar difundiendo distintas herramientas de lectura, impresas y digitales, y además distintas estrategias de fomento lector. Entonces hoy día efectivamente vamos a trabajar de este tema, vamos a trabajar con un tema que les favorece mucho a los estudiantes, que les hace participar mucho en el mes de agosto, que es el mes de los gatos, y por eso lo escogimos, siempre pensando en el estudiante, con el objetivo de apuntar precisamente a estos objetivos, de favorecer la implementación contextualizada de los procesos de la enseñanza y aprendizaje, siempre haciendo un guiño al contexto, fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa, las familias y sus territorios, y el apoyo y el acompañamiento del cuerpo docente y profesional. Para eso, a esta conferencia están invitados principalmente nuestros equipos de bibliotecas, pero esta conferencia después, desde mañana, va a estar disponible en nuestra página web para que también los docentes y los equipos directivos la puedan revisar, por si quieren profundizar un poco más en cuáles son las estrategias y las herramientas y recursos propiamente tal de lectura que promovemos al menos en este mes de los gatos. Como les comentaba al principio, durante el mes de agosto, el Centro de Lectura y Bibliotecas Escolares va a realizar 3 conferencias, esta es la primera de ellas, y el resto las puede revisar en nuestra página web. Ahí tenemos una nueva sección que se llama Hitos del Mes, para que puedan ahí programarse y participar. Y en este nuevo formato también de conferencias vamos a participar de la siguiente forma. Hay un chat en el cual, luego de presentar a los panelistas, que son destacados profesionales de nuestro programa, voy a comenzar a trabajar para tratar de ir respondiendo las preguntas que ustedes vayan ahí formulando. Y al final también de esta presentación, aproximadamente 1/4 para las 5 de la tarde, vamos a dar un espacio de preguntas. Ya como les decía, desde mañana ya van a poder contar y compartir con esta presentación en nuestra página web www.bibliotecas-cra.cl. Entonces ahora voy a proceder a presentarles a los panelistas del día de hoy. Están 2 destacados miembros de nuestro equipo, James Uribe, que es el profesional del área de desarrollo de colecciones impresas, una persona con más de 8 años de experiencia en nuestro programa, que está muy vinculado al catálogo propiamente tal de libros que han recibido en los últimos años los establecimientos educacionales. Y además con Valentina Fuentes, que es profesional del área de fomento lector, profesional de lenguaje, y que desde los últimos 2 años ha estado realizando distintos webinars y conferencias y trabajado en promover distintas estrategias y recursos para el fomento lector. Toda esta información la pueden encontrar en la página web que está ahí presente. Espero que disfruten esta presentación y le doy el pase entonces a Valentina Fuentes para que pueda partir con esta conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Millaray. Vamos a comenzar con la presentación.
Y bueno, agradecer desde ya la presencia de cada uno de ustedes y siguiendo la línea con los que mencionaba Millaray, en relación al objetivo general, ¿no es cierto?, de fortalecer las prácticas pedagógicas, es que hoy venimos a hablar del objetivo transversal, que es leer, ¿ya? Leer como un objetivo transversal en el aprendizaje. Y por eso, el objetivo general de nuestra presentación del día de hoy, junto con James, es dar a conocer recursos impresos y digitales que permitan abordar la lectura en diversos formatos y en diversos niveles para fomentar esta práctica. Es importante tener claro desde ya que la lectura es una práctica social, ¿ya? Por ende, permite, ¿no es cierto?, que uno desarrolle como individuo rasgos, ¿no es cierto?, personales, sociales. Esto a su vez permite que nosotros alcancemos objetivos y eventualmente nos va a ayudar al bienestar individual. Junto con esto, al adquirir ciertas herramientas y lograr, ¿no es cierto?, el bienestar individual, nos va a dar ciertas habilidades sociales que finalmente nos van a habilitar en nuestra vida en comunidad. Por eso es fundamental, desde ya, reforzar la lectura con nuestros estudiantes, en las comunidades, ¿no es cierto?, dentro de las aulas y fuera de estas. Y considerar que el plan lector, que prontamente a la diapositiva siguiente lo vamos a profundizar un poco más, tiene que estar enfocado siempre a la formación de lectores, ¿ya? Plan lector es un concepto bastante amplio, generalmente suele asociarse a la lectura domiciliaria. Nosotros queremos desde ya dejar en claro que plan lector es mucho más que una lectura domiciliaria y que tiene que tener una transversalidad, es decir, en formatos, en temáticas, no solamente asociada a la asignatura de lenguaje, y por eso con esta visión tan amplia que debemos tener de lo que es el plan lector, es que tenemos que tener un plan que acoja a los diversos lectores en este amplio espectro, ¿ya? Estas ideas son rescatadas del documento Formando Comunidades Lectoras, de la DEC, que también invitamos a ustedes a visitarlo. en la línea de que el plan lector tiene que ser muy diverso, ¿no es cierto?, considerando este amplio espectro, es que es fundamental tener en claro que a la hora de leer no siempre tenemos que evaluar contenidos, es decir, ni tampoco tenemos solamente que leer, por ejemplo, para enseñar una asignatura, sino que tenemos distintas acciones para acercar a los estudiantes a la lectura. Por ejemplo, yo puedo acercar a mis estudiantes a través del juego a la lectura, puedo acercarlos a través de datos curiosos, o informaciones, textos informativos, etcétera. Puedo cocinar con ellos y a la vez reforzar la lectura, puedo usar ciertos textos para fomentar la interacción entre ellos y no netamente para saber el contenido del texto propiamente tal. Puedo leer para aprender a leer, ¿ya? Eso es súper importante y ojo que no siempre se asocia esa práctica a los cursos más pequeños, ¿ya? Puedo leer para aprender a disfrutar de la lectura y también aprender a leer en todas las asignaturas. Por eso es sumamente fundamental que se diversifique la práctica lectora, que se saque el sesgo de que es solamente enlazada al lenguaje y de que hay muchas acciones por las cuales podamos acercar a los estudiantes a la fomento lector propiamente tal. Recordar también que es fundamental, y sobre todo en los tiempos actuales, acercar a nuestros estudiantes desde lo impreso y lo digital. Ahí también el enfoque del objetivo de nuestra presentación. Yendo en la línea, ¿no es cierto?, con el concepto de literacidades, es importante también tener en claro los contextos y propósitos diversos en torno a la cultura letrada. La lectura propiamente tal como un proceso es una práctica social. Ya nosotros leemos a diario en distintos contextos, no solamente en el aula, nosotros leemos en nuestras publicidades, propagandas, en el metro, en la casa. Siempre estamos en constante, ¿no es cierto?, interpretación de signos. Además, es una actividad que si bien implica un proceso de cognición, no podemos dejar atrás que es un proceso que también implica afecto y emoción. Ya siempre es bueno tener el sesgo ahí también en que la práctica lectora propiamente tal es cognitiva y afecto emocional. Pero por otro lado, la lectura es un progreso, ¿ya? Y para que los estudiantes puedan tener esta progresiva adquisición, es fundamental que siempre estemos fomentando, animando y mediando, ¿ya? El plan lector, como bien dije, es un plan que tiene que tener, permitir incluir el amplio espectro, ¿ya? Por eso es importante que las comunidades escolares ayuden a fomentar, pero no solo las comunidades escolares con la escuela, ¿ya? Sino que las familias son elementos fundamentales, o sea, son agentes fundamentales de este proceso, el Estado y la sociedad. Ya en vista de esto es que vamos a dar paso a el inicio propiamente tal del contenido junto a mi compañero James. Hola, buenas tardes.
a todas y todos, esperando que se encuentren muy bien. Seguimos con la ponencia. En este caso, una de las estrategias para reunir acciones de fomento lector es crear temáticas generales, ¿ya? Temáticas que pueden englobar distintas acciones que se pueden realizar a través de fomento lector, en este caso como un gancho para promover la lectura. El ejemplo que le traemos hoy es que usaremos el gancho del mes del libro, y como es bien conocido por todos, es que sabemos que el mes de agosto es el mes de los libros, ¿cierto? Entonces nos podemos preguntar, ¿qué recursos en donde aparezcan o se mencionen gatos existen en nuestra biblioteca escolar? ¿O qué recursos tenemos que mencionen a los gatos? En este caso también podemos utilizar recursos que den un ambiente dentro del CRA o hacer un nexo también con ellos junto con la sala de clases. ¿Ya? Queremos decirle también que en este caso esto es un gancho y es una excusa para poder utilizar estrategias y acciones de mediadoras de lectura. Por lo tanto, es que no debemos restringirlo exclusivamente a una condición, en este caso a la temática exclusiva, sino también de buscar estrategias que nos puedan ayudar a ampliar la temática, ¿ya? En este caso, les presentamos distintos tipos de recursos que están en distintos formatos. Por ejemplo, tenemos el gato con botas, ¿cierto? Que el gato con botas es un cuento ilustrado, ¿ya? Generalmente utilizado para los más pequeños, y la diferencia, digamos, que tengo la particularidad del cuento ilustrado es que trae texto e imagen, en donde la imagen es redundante junto con la ilustración. En este caso, ¿qué quiere decir? Que la ilustración y el texto tratan de explicar la misma situación, la misma acción que está ocurriendo en ese instante o la que va a ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un clásico de la literatura que probablemente esté en la gran mayoría de los CRA, en cual podemos utilizar para los más pequeños el gato con botas. También, bueno, tenemos aquellos que pueden tener Kamichibai o algunos de los otros recursos. También tenemos uno muy popular hoy en día, que es el cómics, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en la presentación y acá en mis manos, tengo el cómics, ¿ya? Se caracteriza porque es una serie de desarrollo de viñetas que transmiten un relato gráfico, ¿ya? Un cuadrado, que las viñetas son los cuadros que delimitan, en este caso, ciertas acciones, ¿ya? Que van ocurriendo o marcan la acción que ocurre en un instante. En este caso, sabemos que Gaturro es un gato que tiene muchas aventuras, generalmente cómicas, y es una lectura muy entretenida para los estudiantes, en los cuales podemos empezar a hacer una lectura más amena. La idea es poder mezclar los distintos tipos de temáticas, ¿ya? También tenemos dos textos de narrativa que ya para un poco más grandes, para los chicos un poco más grandes, en este caso que son Stephen King y Alejandro Zambra, ¿ya? En el cual son textos más extensos y en los cuales uno de los personajes o el personaje principal es un gato, ¿ya? Sabemos que esto es la excusa para poder incluir lecturas que mencionen a estos actores, por así decirlo, o personajes principales de cada una de los textos. En este caso tenemos, en este año, pusimos en el catálogo, claro, si es que lo pudieron ver, de Stephen King, tenemos Cementerio de Animales. En Cementerio de Animales tenemos un gato que, bueno, podemos verlo muy siniestro, y a algunos les puede causar mucho terror, bueno, y esa es la idea, que este texto les cause terror, pues es una de las temáticas que más llama la atención ahora a los estudiantes. Y en realidad en algunos estudios, en algunos seminarios, se ha tratado en varios experimentos, por así decirlo, o en realidad acciones con lecturas directamente de los niños, es que escogen una de sus lecturas favoritas, siempre es el terror. Bueno, este libro narra la historia de un cementerio en el cual se entierran los animales y vuelven a la vida. En este caso aparece el gatito Charles Churchill, en este caso un nombre bien conocido, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial,
y en el cual le llaman chart, lo entierran y después, bueno, pasan un montón de aventuras. No les voy a contar obviamente la historia, pero es uno de los ganchos que pueden utilizar para dar una temática al fomento lector. En este caso también tenemos este otro libro que también estuvo en el catálogo y que debería llegar para el próximo año para quienes lo escogieron, de Alejandro Zambra, poeta chileno, que es un texto que narra la situación de un joven que se vuelve poeta y que dentro de las características dentro de su familia tiene un gatito que se llama Oscuridad, con el cual ocurren algunas singulares acciones y alguna que otra aventura. Es de esa manera en que podemos llegar a través de este elemento, de este gancho justificado, es que podemos llegar a poder promover la lectura en el colegio o desde el CRA, una relación a lo mejor con la sala de clase, con los profesores de lenguaje, podemos establecer una relación. También tenemos este otro texto enviado hace varios años ya atrás que se llama El País de la Memoria Blanca, en el cual narra la historia. No le voy a contar algunas cosas bueno, que a lo mejor varios de ustedes conocen, pero acá tenemos un libro considerado ya libro álbum, en el cual sabemos que en el libro álbum todo quiere decir algo, que el texto y la imagen, por oposición, por desajuste temporal, por ruptura o amplificaciones, los espacios, los tiempos, los movimientos, el ritmo, la sucesividad, totalmente son libros que marcan la diferencia y que no solo están, a pesar de que tiene el gran potencial de estos textos siempre es la imagen o al apaisado, es que también gustan a pequeños, pero también a los más grandes. En este caso ahí podemos ver en la presentación cómo los detalles y las técnicas también de los trazos y las técnicas de los ilustradores tienen mucho que decir en estas secuencias de imágenes donde los detalles son muy importantes y relevantes, por lo tanto podemos promover en este caso diversas actividades y potenciar de diversas maneras el uso de la lectura de pequeños y grandes. Como les dije, esto solamente es un ejemplo, probablemente ustedes podrán buscar en el CREA cuáles son los recursos que tienen relacionados con los gatos, sabemos y que esta es una excusa, y que este es un ejemplo, no estén buscando estos mismos libros, si tienen otros libros, por favor utilizarlos. La idea es que esto no se ciña directamente a los libros que nosotros estamos mostrando, sino también a las propuestas que ustedes dentro de su comunidad pueden ofrecer. Muchas gracias, James. Siguiendo la línea que mencionaba mi compañero recién, es importante, además de dar una diversidad, ¿no es cierto?, de recursos, proponer diferentes títulos. Efectivamente, si algunos de estos que mencionamos recién ustedes los tienen en su biblioteca, genial que los puedan usar, pero si tienen otros libros también que tienen la temática de gatos en el mes de agosto u otras que quieran implementar, bienvenidas. Frente a esto, el proceso de aprendizaje tiene que estar apoyado siempre por 3 agentes fundamentales, ¿ya? Por un lado, los docentes y equipos de biblioteca, que es ideal que siempre estén en un trabajo en conjunto. Entendemos que a veces las planificaciones y los contextos de cada colegio son bastante disímiles, pero es fundamental que siempre haya una comunicación y un vínculo para que estos puedan vincularse, ¿no es cierto?, dialogar entre ellos y tener una retribución y uso de los diferentes elementos de las bibliotecas, ya sea en la sala, fuera de esta, en el hogar y en la biblioteca. Y además, como tercer agente es la familia, uno de estos, y por eso es fundamental que los equipos de biblioteca siempre, y esto lo he dicho en otros webinars, estén siempre dando permanente apoyo a las familias, ya los padres, los hermanos, los tíos, quien sea tutor de nuestros estudiantes, no siempre tiene las habilidades ni conocimientos para poder ayudar a los estudiantes a fomentar la lectura. Y por eso también es importante que cuando hablamos de plan lector salgamos del aula, salgamos de las asignaturas y ayudemos a fomentar la lectura en otros espacios, como por ejemplo el hogar. Ya hay distintas formas, distintas temáticas que ustedes pueden implementar, por ejemplo, una lectura en conjunto con las familias, proponer un texto informativo, por ejemplo, a la hora de la cena, o en un punto de encuentro, y quizás sacar de ahí el foco de la lectura como interacción, ya no necesariamente como por conocimiento. Pero todas esas ideas y todos esos tips es fundamental que los equipos estén dando un apoyo permanente a las familias, ya sugerir ideas, sugerir materiales, para que éstas puedan también ser un agente activo en el proceso de aprendizaje. Les pido un poco de paciencia, que la presentación se queda un poco pegada cuando quiero cambiar la diapositiva. Junto con esto, es fundamental que la motivación siempre esté presente,
¿ya? Y los estudiantes siempre tienen que tener una diversidad de herramientas y de recursos a la hora de implementar el proceso lector, ¿ya? Es importante fomentar la conversación, una conversación activa, independiente de la razón por la cual vayamos a leer, ¿ya? Ya vimos que podíamos leer para jugar, leer para aprender a cocinar, leer para interactuar, leer también para aprender a leer, pero independiente de la actividad propiamente tal a la cual yo quiera dirigir la actividad lectora, ¿no es cierto? Tenemos que siempre terminar en una conversación o en una reflexión individual, ya reflexionar sobre lo leído, salir del texto, volver al diálogo y después de retomar la lectura propiamente tal. Y finalmente, en cuanto a los agentes, ya que en este caso nosotros les llamamos mediadores, docentes, equipos de biblioteca y familias, los mediadores son fundamentales para los estudiantes en cuanto a su proceso, ya de aprendizaje y de lectura. Las actividades deben ser transversales, tiene que permitir cada actividad un diálogo, ya independiente de los escenarios en los que estemos y siempre favorecer el diálogo de todos estos y de las múltiples áreas sociales que componen la cultura. Es por esto, por ejemplo, que acá damos algunas ideas para que los mediadores también puedan implementar la lectura y saber, quizás, esto a modo de guiño y sugerencia, cómo poder usar las diversas áreas, ¿no es cierto?, para implementar el fomento. Por ejemplo, equipos de biblioteca, fundamental ayudar a dar visibilidad a los recursos confeccionados por docentes. Generalmente uno va a pensar, ya, al tiro, lenguaje. No, eso es lo que acabamos de decir, no solamente la lectura está la asignatura de lenguaje, demos difusión, por ejemplo, a las infografías que quizás se hacen en distintas áreas como ciencias, demos difusión también en la biblioteca a las distintas áreas como tecnología, quizás algún artefacto, alguna obra, algún texto informativo de química, alguna propuesta de ejercicio de matemática. Usemos la biblioteca para dar difusión a diferentes tipos de textos y así obviamente seguir fomentando el hábito lector. Además, los equipos de bibliotecas pueden ayudar a diversificar los formatos a la hora de leer. Pongamos un catálogo quizás a la entrada de la biblioteca, en donde demos a conocer los cómics, las revistas, los diferentes tipos de textos que hay, y que los estudiantes puedan de manera más rápida acceder a ellos y saber qué tiene el catálogo de cada biblioteca. También proponer ciclos de lecturas o conversatorios en diversos soportes a las comunidades escolares, entre otras miles de ideas también que pueden implementar los equipos desde ya. Por ejemplo, también, pasando a otro de los agentes mediadores, están las familias. ¿Cómo yo puedo integrar a una familia a la comunidad escolar, invitándolas, por ejemplo, a ser parte de la ambientación de las bibliotecas? Quizás yo quiero que los padres también sepan cómo se mueve el espacio de la biblioteca, en donde los niños van a leer. Bueno, ayudemos a las familias a ser parte de esta ambientación. Muchas veces el área de los pequeños a veces tiene, no sé, más cojines, más diseño, más colores que no quita, que lo de segundo ciclo también lo tenga. Pero invitemos, por ejemplo, a las familias a ser parte de esta ambientación. Coordinemos actividades de fomento lector en vínculo con las directivas de curso, ahí incluimos a las familias de nuevo, sobre conversatorios de lecturas para padres y estudiantes. Y ahí también tenemos un guiño de cómo vincular, ¿no es cierto?, por un lado al mediador familia, al mediador colegio y también a los estudiantes propiamente tal. Facilitemos instrumentos y recursos a estas para apoyar el fomento desde el hogar. Y finalmente, como guiño también y sugerencia a los docentes, incluyamos en la medida de lo posible en el plan lector novedades de las bibliotecas CRA. Ya a veces no solamente hay libros en las bibliotecas, también a veces hay elementos u otros recursos u otras herramientas. Que los elementos, otros recursos, herramientas, objetos sean también un medio para llegar a la lectura. Quizás una lectura habla de, no sé, el origen de las lenguas, y quizás en la biblioteca tengo X diccionario, quizás usar ese objeto para llegar al tema principal de la lectura y después dar paso a esta. Y así otras cosas, pero siempre es importante incluir en el plan lector novedades que tengan las bibliotecas CRA, establecer actividades conjuntas con las bibliotecas, que muchas veces algunos de los colegios sí tienen tiempo y lo hacen, y se agradece desde ya porque facilita mucho la comunicación, y también es importante que los docentes ayuden a planificar actividades en vínculo con los recursos CRA. Ya el diálogo, de verdad, lo destacamos, es fundamental entre equipos de bibliotecas y docentes. Y si bien entendemos que a veces los contextos son difíciles, disímiles por temas de tiempo, siempre es importante fomentar la comunicación entre los mediadores. Bueno, como bien mencionábamos hace un ratito,
Destacar siempre que las lecturas no siempre van enlazadas ya al área del lenguaje, hay muchas cosas más, pero también las lecturas a partir de un tema nos pueden llevar a diferentes emociones, por ejemplo, peripecias, aventuras, y también a otras asignaturas. Por eso los gatos se escaparon del lenguaje. Es fundamental fomentar la lectura e interactuar con diversas temáticas, ya múltiples aspectos de la sociedad, y los libros muchas veces nos van a dar paso para eso. Si bien hoy estamos hablando, agosto, el mes de los gatos, y tenemos un amplio catálogo de lecturas que van enlazados a este personaje, el gato, podemos darnos cuenta que hay otras lecturas también que facilitan la comunicación de otras emociones y de otras situaciones. Por ejemplo, la lectura Mi nueva mamá y yo permite que enfrentemos a los estudiantes a un relato en donde un gato, ¿no es cierto?, acepta a un perro en su núcleo familiar, y cómo esta aventura nos va llevando por diversos caminos, hablando entre la aceptación, entre otras temáticas. Por ejemplo, El gato que buscaba un hombre también tiene que ver con un gato que se enfrenta también al concepto de identidad y de cómo a través de un recorrido y diferentes situaciones y diferente interacción con otros felinos, finalmente llega a una conclusión sobre cómo el nombre se vincula con su identidad. Otra lectura podría ser el típico cuento El gato negro de Edgar Allan Poe, y quizás ahí ya no agarramos tanto el concepto de identidad ni el concepto de empatía, ¿no es cierto?, de acoger a otro en mi núcleo familiar, sino que nos vamos ya de lleno a lo fantasioso, a lo fantástico, al terror. Y por último, por ejemplo, en penúltimo lugar podemos hablar de La gata sola, que es un texto que nos invita a aceptar en nuestras comunidades seres que son diferentes. Por ejemplo, esta gata llega a una ciudad, a un pueblo en donde nunca han visto una especie tal como lo que es un gato. Y finalmente otros libros que nos llevan a otros guiños. Por ejemplo, Los gatos sueñan con física cuántica y Los perros con universos paralelos, donde el felino en este caso nos va a hacer un vínculo con la ciencia y quizás ahí puedo despertar otros conocimientos. Lo importante siempre es que los libros no están ceñidos a una asignatura propiamente tal, y siempre es bueno diversificar los formatos y las temáticas. Acá tengo otro libro como propuesta que es Tangram Gato. Tangram Gato es un libro que permite, a través de la geometría, a través de concretar figuras en papel, ¿no es cierto?, trabajar las artes plásticas, junto también con la literatura, ¿ya? Este libro permite concretar, efectuar elementos, crear a partir de la confección de elementos historias, y aparte aprender de un relato que ya está confeccionado. En este libro, que se llama Datos curiosos de animales, es un libro que nos permite, por ejemplo, ahí acercarnos a la lectura solamente por la curiosidad. Si yo quiero saber datos de animales y me gusta cosas quizás que los niños a veces no conocen a diario y les gustaría saber, bueno, este libro nos permite solamente acercarnos a leer por el dato. Hablando del dato, por ejemplo, de datos curiosos y de datos freak, una de las estadísticas que hemos rescatado es que uno de los libros más leídos en las bibliotecas suele ser el libro de Récord Guinness, ¿ya? Entonces quizás los datos curiosos también sí son cosas que hay que fomentar la lectura a los niños. Y finalmente tengo acá este libro que se llama ¿Qué soy? Un gato, que es un libro que, si bien es bastante corto en comparación con otros que les hemos mostrado, permite trabajar la lectura en diferentes formatos. Por ejemplo, el gato se presenta en primera persona, ya no es un otro presentando la historia de un felino, sino que es el mismo, da cualidades de lo que es la raza propiamente tal. Además permite trabajar la lectura en el sentido de identificar las letras como son en imprenta y como son en cursiva, nos refuerza la imagen del gato con una imagen real. Luego de eso, a partir de la cualidad, me presenta también que el gato es un animal accesible, ¿no es cierto?, muy amistoso, y a través de la ilustración quizás ya llega a ser un poco más cercano y parte de la afección, ¿ya? Entonces este libro quizás trabaja la lectura en diferentes ámbitos a partir de un mismo tema, que es el gato, y la presentación de este propiamente tal. Bueno, en relación con todo esto que ya hemos mencionado, una de las ideas base que queremos destacar, y que también invitamos a revisar la fuente que se llama La Comunidad que Lee, de Bibliotecas Escolares CRA, es que al trabajar un plan lector diverso, ¿ya?, desde diversos formatos, temas y obviamente acciones por las cuales quiero invitar a los estudiantes a leer, lo que queremos hacer es formar lectores buenos lectores, ¿ya?
¿Y cómo yo puedo ayudar a que esta progresión lectora vaya desarrollándose en ellos? Pues bien, con todo, las herramientas y la diversificación, yo puedo ayudar a que mis estudiantes desarrollen la creatividad, invitándolos a construir historias, ¿no es cierto?, a construir artefactos, a generar un diálogo activo, a que también frente a la lectura ellos puedan desarrollar y sean capaces de generar una valoración personal y crítica de lo que leen y de cómo se ven ellos frente a los temas que están vivenciando las lecturas, que también sean capaces de, con el tiempo, identificar su caja de herramientas. Si yo tengo un estudiante, no sé, por ejemplo, séptimo básico, se enfrenta a una lectura, sea de X tipo, ya cualquier tipo de texto, y de repente no conoce un concepto, que él sepa cuál es su caja de herramientas y dónde ir a buscar la palabra que no conoce, que sepa también distinguir cuáles son las fuentes confiables de conocimiento a las cuales él puede acceder en caso de que quiera profundizar un tema. Además, es fundamental para poder tener buenos lectores empezar a inculcar un hábito lector. Ya siempre tratamos de sugerir que sean 20, 30 minutos diarios de lectura. El tipo de texto puede ser diverso, como hemos dicho. Importante también darle al estudiante la posibilidad de elegir lo que él quiera leer. ¿Ya? La comunicación efectiva, que ellos sean capaces de dar sus ideas de lo que están leyendo, que les gusta, que no, que sean capaces de argumentar y finalmente que sean capaces de identificar su trayectoria lectora, es decir, reconocer también los logros de aprendizaje en el proceso que están llevando. James, te dejo la palabra. Bueno, dentro del mismo contexto que estamos hablando del mes de los gatos, también existe que muchas veces pueden quedar cortos los recursos en un CRA y probablemente no puedan tener los suficientes para la temática que están proponiendo. Ya, bueno, también eso es algo que deben programar, de cuáles van a ser los recursos que van a utilizar, porque deben utilizar recursos aquellos con que cuenten la biblioteca. Pero aún así, para ampliar estos recursos, es que uno también puede hacer guiños o relacionar alguno de estos recursos. En este caso, tenemos con quién podemos relacionar nosotros a los gatos. Los relacionamos básicamente siempre con dos animales, ¿cierto? Que es el ratón y con el perro. Y aquí mostramos, como pueden ver en la presentación, tenemos algunos recursos que hablan, por ejemplo, Sam y Julia, que además tiene está formado, digamos, con un libro de fotografías, donde muestra la vida de una casa de los ratones y cómo viven su día a día. Está El país de los ratones, o como El perro y el gato, y también uno de mis favoritos, que es El ratón que faltaba, que es el gato y una relación con el ratón. Entonces, también es importante de cómo vamos buscando un poco el ingenio y no ceñirnos directamente a algunas temáticas que sean totalmente exclusivas. Así como lo mencionó en un momento Valentina, por ejemplo, ocupar el diccionario. Todos tenemos un diccionario en el colegio, en la biblioteca escolar, y probablemente escribir la definición de la temática que estamos utilizando, en este caso el gato, y cuál es la relación que puede tener, por ejemplo, con los estudiantes. Sobre todo, por ejemplo, también en las pandemias, en donde los gatos fueron utilizados como mascotas y acompañaron mucho a los estudiantes durante el tiempo de pandemia y han sido un acompañante exclusivo, digamos, en los tiempos en los que no están con los papás, no pueden estar con los papás, no están con la familia, y han sido acompañantes muy regalones. Entonces se ha establecido algunas relaciones muy fuertes entre las mascotas. Entonces, si no es el gato, puede ser el perro, puede ser el ratón, o incluso así hablar de las mascotas, del cuidado de los animales y la responsabilidad sobre ellos. ¿Ya? Una de las características básicas que debemos tener siempre, y yo creo que debe ser como la más importante dentro del fomento lector, es la conversación, ¿ya? De cómo nosotros cuando tenemos una lectura, no solo hacer el cuentacuentos, no solo contar una historia y preguntarle a los niños qué les pasó, o hacer probablemente una prueba, o que solamente se haya quedado en la lectura. Conversar es una de las acciones más fundamentales dentro del fomento lector, porque en este caso yo estoy abriendo la lectura a los pensamientos de los demás, en este caso a los estudiantes, y a que podamos obtener sus apreciaciones. Nos pueden contar, por ejemplo, algunas preguntas básicas, como algo que le gustó, qué lo desconcertó, qué es lo que sorprendió. Ya, estas preguntas están enmarcadas, son tipos y vienen en el libro de Adam Chandler,
Adai Chambers, que se llama Dime, que deberían tener, debería estar en la mayoría de las bibliotecas escolares. En este caso, también la conversación es un espacio que se tiene que dar. Por ejemplo, Humberto Giannini, que es un filósofo chileno, decía que conversar es acoger. Porque conversar, para él decía que conversar es una transgresión, ya es una situación que en realidad nosotros lo hemos hecho cotidiano, de acuerdo a la rutina y al trámite del mismo, pero en general conversar no es algo tan propio, sino es algo que se ha evolucionado dentro del ser humano. La conversación fue algo que podríamos decir que es un invento relativamente nuevo, pero en este caso conversar dentro de la etimología significaba hogar. Entonces, propiciar la conversación no significa, no es cualquier situación. También dice, por ejemplo, les voy a leer una pequeña frase que dice Giannini. Dice que el narrador no solo rescata, como en la historia, lo otro que es digno de ser salvado de la irreversibilidad del tiempo. Su rescate es un acto de restauración de sí mismo, es un acto liberador. Por lo tanto, lo que dice aquí Giannini es que en una conversación el otro se está liberando de un contenido que no puede ser reproducible en otro momento porque se está dando bajo ese contexto. ¿Ya? Por lo tanto, el mediador debe preparar el ambiente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un buen mediador para poder establecer estas preguntas y establecer, digamos, que la conversación tenga un fruto satisfactorio de la lectura? Primero, y obvio, conocer el texto. Ojalá lo conozca muy bien. Ojalá al revés y al derecho, como se puede decir de alguna manera, ¿ya? La profundidad de los temas que trata el texto, ¿ya? También conocerlo, darle una vuelta, darle no solo también una conversación a sí mismo. También, por ejemplo, siempre debe dar un ambiente propicio para que se realice la conversación, ¿ya? La conversación tiene que darse en un ambiente agradable para los demás. También que ninguna pregunta que vaya a obtener es tonta y nunca en ninguna película, ninguna pregunta es ridícula. Ya, en este caso siempre tenemos que manejar como mediadores un espacio de control dentro de la conversación. Siempre sabemos que hay, por ejemplo, hay estudiantes que si quieren hacerlo chistoso, o son más inquietos, son los que son, probablemente son los que están siempre queriendo hacer otra cosa, y a veces llegan y dicen una tontera, por así decirlo, que para nosotros puede ser una tontera, pero nosotros nunca podemos dejarlo expuesto de esa manera. Entonces, lo que debemos utilizar básicamente es decir, bueno, de acuerdo a lo que nos esté preguntando, ¿qué cosa o qué característica dentro de la lectura lo hizo parecer que eso fuese así? Entonces, de esa manera tratamos de bloquear, digamos, estos comentarios, o más allá de bloquearlos, es abrirlos y llevarlos al libro, y después de vuelta a una conversación, ¿ya? Siempre la idea es poder volver al libro, siempre la profundidad. Déjame la anterior nomás, Valentina, por favor. Gracias. En este caso, la profundidad del tema a tratar, la sensibilidad, una de las cosas que nos produce también esta conversación es también la empatía, es saber cómo nos podemos poner en el lugar de los personajes, de cuál fue el actuar de los personajes, qué hicieron, cómo lo hicieron, y cómo nosotros reaccionamos de acuerdo a nuestra moral, a nuestra sensibilidad, a nuestro sentimiento, a cómo se actúan nuestras sensaciones, de cómo el texto nos hizo comportarnos. Entonces, las preguntas de qué le gustó, qué lo desconcertó, qué le sorprendió, son aquellas que pueden empezar a abrir, o algunas de ustedes pueden tener algunas mejores. También hay otras preguntas generales, como dices aquí, ¿qué tipo de libro pensaste que podría ser? En este caso, por ejemplo, esa pregunta podría partir inmediato cuando podemos ver una tapa de un libro, ¿cierto? Vemos la tapa del libro y nosotros podemos preguntar, ¿de qué cree que se está tratando? Ya podemos empezar a interactuar directamente en la conversación con la tapa del libro. Este tipo de libro, por ejemplo, ¿de qué se trata? Probablemente hay cosas súper evidentes que sean la tapa, y hay algunos genios, hay algunos diseñadores de tapa que tienen unas tapas muy ingeniosas y que podemos conversar mucho de ellos. De hecho, ya las tapas son un tema de conversación. Entonces, ¿por qué pensaste eso? Porque qué características hizo pensar eso. No todo. El libro es un objeto por entero. Está hecho de una manera, está pensado de una manera, tiene una estructura en la cual también podemos hablar desde el libro de su estructura, de cómo está compuesto, sobre todo, por ejemplo, el libro álbum, de cómo está la secuencia de las imágenes, si en realidad el texto
y la imagen se acompañan, se contradicen, los tiempos, los movimientos que hacen, las técnicas de ilustradores, etc. Entonces hay varios paratextos que se pueden sacar desde el libro. Entonces, por ejemplo, también dentro de la historia, ¿qué le dirías al autor para mejorar el libro? Ahora está muy famoso de los niños y los jóvenes cuando hacen encuentros, tenemos los diálogos en movimiento a través del Ministerio de la Cultura, en cual llevan autores a los colegios y los niños, algunos se enojan por ciertas situaciones que le han pasado a ciertos personajes de libros que ellos vivieron. Entonces hay que dar la apertura, no hay que cerrarse a nada, la conversación es otro libro, es como crear otro libro, otra experiencia, y debemos ser abiertos a ellos. Pero sí, como siempre, se abren las temáticas, siempre hay que volver al libro. Eso es muy, muy, muy importante. Siempre debemos volver al libro, ¿ya? Porque es el fomento lector lo que estamos haciendo, no es solamente una conversación que puede ser como para orientación, sino también tiene que ver con el fomento lector, por lo tanto, cada uno de los temas, siempre tenemos que tratar de llevarlos como mediadores, llevarlos de nuevo al libro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo recomendarías? ¿Cómo le dirías a tu amigo? ¿Qué no dirías para arruinar el final? Ahora está muy común la palabra spoiler, entonces, ¿cómo no deberíamos spoilear un libro, por ejemplo? También hay preguntas especiales que dicen en cuánto tiempo ocurrió la historia, cuánto tiempo ellos creen que pasó, dónde sucedieron los hechos, que tienen que ver ya con preguntas más estructuradas, y qué personajes te parecieron más interesantes. Yo creo que eso es muy bueno, los personajes y la empatía que podemos producir de acuerdo a las acciones que están cometiendo cada uno de ellos. Eso es muy importante para manejar sobre todo los temas sensibles. Los libros, acá siempre se habla de los libros, de cuáles son los mejores o los peores libros. Yo creo que un libro bueno o un libro malo tienen diversas acciones, si es que el mediador puede ser un buen mediador o un mal mediador, porque un libro malo puede transformarse en uno muy bueno si la conversación puede llevarlo a una gran conversación, en donde se puedan reflejar las distintas sensaciones, sentimientos, apreciaciones que tuvieron cada uno de los estudiantes, en este caso. Y viceversa, también, bueno, hay libros que también son obras maestras y que ejemplifican de manera súper bien los temas que van a tratar, pero la profundidad de las temáticas no solo se la debemos dejar al libro. Por lo tanto, por eso es una de las recomendaciones. Si nosotros en alguno de los momentos recomendamos ciertas acciones o actividades con ciertos libros, no se ciñan directamente a esos libros, sino tratemos de ocupar otros recursos de los cuales podemos sacar también el mismo o mejor provecho. Ahí está el desafío que tenemos cada uno dentro de cada uno de nuestros clases. Y pasemos Valentina ahora, en este caso al libro, podemos ver ahí, había una vez un gato, era un bello gato atigrado, con la cabeza llena de ratones, pensaba todo el día en ratones. Pasemos Valentina, por favor. Tenemos ahí algunas imágenes del gato con el perro, y es como nos podemos llevar, digamos, estas temáticas nos llevan a otras instancias, en este caso, o a otros temas, en este caso como ampliamos no solo el gato, sino el perro, y también la reacción e interacción que tienen con otros animales. Ahí también, como les contaba, en el libro de Sam y Julia, en donde aquí hicieron las ilustraciones, no son ilustraciones, son dibujos, son fotografías que hicieron a un pequeño sketch o una pequeña maqueta que hicieron con los títulos, que lo hicieron de una manera magistral. Tiene unos detalles increíbles. Entonces aquí podemos hablar de la parte estética de la conversación, puede ser una parte estética, en qué tipo de la casa, qué es lo que opinan, cuál es la profesión, por ejemplo, de ese ratón, cuál es la relación con su hijo, cuántos años tiene, qué características tienen. Entonces podemos también, la conversación puede llevarse mucho a cómo está construido el libro. Hacemos una Valentina. Y así como también hablamos de los libros que tenemos impresos, de los que están en nuestras estanterías, también tenemos variado y diversidad de lecturas que están en la BD escolar. Espero que todos ustedes sean usuarios y que incentiven a los estudiantes a que utilicen la herramienta de la BD escolar. En este caso, por ejemplo, tenemos El gato azul, La posada del aullido, que son dos gatitos que pertenecen a actividades con guías, de actividades dentro de la comunidad lectora digital. Así que eso es muy importante porque además tienen guías de uso de estos recursos en donde ustedes pueden utilizarlos y les van a ayudar y les van a echar una manito ahí, por así decirlo de alguna manera, para trabajar con estos textos. También desde cuarto básico tendremos El sendero de los gatos, apachurados, de Alfonso Oregel. Tenemos una particularidad de recursos. También en la anterior, por ejemplo, vimos con más chicos,
Desde aquí tenemos desde sexto básico, primero medio, docentes, cuentos con gatos. Aquí tenemos una infinidad de cuentos donde los gatos son importantes. Lo bueno es poder tratar una temática que sea general y después tiene que ver ahí las habilidades que podamos tener nosotros para poder manejar y tratar de darle un ambiente a los gatos. Yo en este caso estoy a punto de pintarme como gato hoy día para dar... No, mentira. Pero probablemente ustedes puedan ahí adornar su CRA con la temática de los gatos, o etcétera. Si en realidad la temática, como le dijimos, esto es un gancho y es la excusa para hablar de este tema. Valentina. Muchas gracias, James. Y siguiendo la línea de lo que comentaba James, también es importante, como bien él decía, no ceñirse siempre a los libros que hemos sugerido en la conferencia del día de hoy, ya que son solamente guiños y sugerencias, sino también que ustedes puedan buscar en los recursos que cada biblioteca tiene para implementar diversas actividades que ayuden a llegar a la lectura. Es debido a esto que queremos proponer, también a manera de sugerencia, diferentes actividades que van enlazadas con los objetivos de aprendizaje del currículum nacional. Ya recordar, en caso de que alguien en esta conferencia no sepa qué son los objetivos de aprendizaje, pues bien, en la página Currículum Nacional del Ministerio de Educación pueden encontrar esos objetivos, pueden acudir a las bases curriculares, y si yo, por ejemplo, como encargado de biblioteca o parte del equipo de biblioteca, quiero poder proponerle una actividad a un docente, quizás revisando las bases y viendo los objetivos, ya objetivos de aprendizaje que son los que los profesores usan para planificar sus actividades en sala y poder cumplir con el currículum del ministerio, quizás yo, acudiendo a esas bases, puedo proponerle también a un profe una actividad y así poder agilizar un poco el trabajo en conjunto de la comunicación. Una actividad que sugerimos, ya, y que como bien insisto mencionaba James, puede usarse con cualquier recurso, es la lectura en voz alta. Ya esta actividad va sugerida para primero básico, podemos implementarla para otros niveles también, pero si yo quisiera implementarla para primero básico, voy a trabajar, por ejemplo, según el currículum, el reconocer que los textos escritos transmiten mensajes, puedo reforzar con ese primero básico el OA5, por ejemplo, que es leer textos breves en voz alta para ayudarles a adquirir fluidez. También el OA2, que implica reconocer que las palabras son unidades de significado, entre otros más. Proponemos también la investigación de lectura para un nivel de segundo ciclo como un tercero medio, en donde puedo trabajar el objetivo de aprendizaje 6, que implica la producción de textos, ¿ya? Comunicar análisis, interpretaciones, desarrollar posturas, entre otros. Si quiero también quizás trabajar el texto argumentativo y el pensamiento crítico, puedo trabajar un debate en séptimo básico, un debate temático, y ahí quizás reforzar el objetivo de aprendizaje 7 de ese nivel, que implica formular interpretación de textos literarios, o el 8, que implica analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa. Otra actividad que puedo implementar es talleres literarios en segundo básico. Ya ustedes dirán, no, talleres literarios en segundo básico son muy pequeños, pero la verdad es que no. El currículum también nos invita a reforzar objetivos de aprendizaje que van enlazados, por ejemplo el 25, a participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos, escuchados en clase o temas de interés de aquellos pequeños. También el 27, que implica expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de interés, y ir obviamente ir buscando libros, ¿no es cierto?, diferentes recursos y temas que a los chicos y chicas les sean de interés para reforzar estos objetivos. Y finalmente también proponemos la actividad Reporteros de la Lectura para cuarto básico, en donde puedo reforzar, por ejemplo, el objetivo 16, que tiene que ver con planificar la escritura, o escribir, revisar y editar textos para satisfacer un propósito de transmitir ideas con claridad. ¿Qué más gratificante, por ejemplo, para un estudiante que el hecho de confeccionar un trabajo, hacer en este caso una revista, o un diario periodístico, o un diario de reseñas, en donde se le comparta este diario quizás mensual, si implica mucho trabajo, en donde estos den sugerencia al resto de la comunidad sobre lecturas que pueden ser interesantes y así también ayudar a difundir las novedades de las bibliotecas. Ya finalizando, queremos dejarlos invitados a siempre acudir en caso de que también quieran revisar más recursos a la Biblioteca Escolar UCE. Ya la Biblioteca Escolar UCE es una biblioteca de libre acceso, no requiere que ustedes se logueen, es decir, que se creen un usuario, pueden entrar y buscar.
es de descarga liberada, van a encontrar una infinidad también de recursos que van enlazados al currículum nacional, así que los invitamos también a acudir a este recurso para buscar más lecturas o más textos diversos para los estudiantes. Y antes de darle la palabra a Millaray, invitarlos desde ya a la próxima conferencia que se va a realizar el jueves 11 de agosto a las 4 de la tarde y que va a versar sobre el decreto 67, la evaluación para el aprendizaje, ¿ya? Cómo planificar, por ejemplo, articulando didáctica y evaluación. Millaray, te doy la palabra. Muchas gracias, Valentina. Les puedo comentar que hay varias preguntas en el chat, estuvo bien divertida y constructiva y robusta la conversación ahí, principalmente acerca de cuál era el mejor momento para hacer las preguntas durante una lectura. Por ejemplo, en las lecturas que fue mostrando James y también en todo el proceso de mediación que él ilustró, se hicieron varias veces esa pregunta, y varias de las personas, de los equipos de bibliotecas escolares presentes, dieron sus recomendaciones acerca del mejor momento. Se repitió muchas veces la estrategia del antes, durante y después, pero quería preguntarles nuevamente, James o Valentina, ¿cuáles son los mejores momentos que ustedes recomiendan efectivamente esto, para hacer las preguntas con un estudiante? A ver si podemos repetir algo de eso que ustedes comentaron en profundidad durante la conferencia. Bueno, dentro de la conversación, como digo, lo más importante, hay distintas circunstancias. Yo creo que eso es lo bueno y el dinamismo, no solo regirnos siempre a lo mismo, por ejemplo, leer el libro y conversarlo inmediatamente, sino pueden darse distintas situaciones. Por ejemplo, como les dije, podemos hablar de la materialidad del libro, o cómo está compuesto, desde su portada, qué es lo que nos dice el libro antes de empezar a leerlo, qué tanto puede estar relacionado o alejado de lo que nos podemos imaginar en el contexto. Ahí podemos ver la habilidad de también, no solo los autores participan en los libros, sabemos que hay editores, hay ilustradores, hay gente, yo creo, no sé, soy admirador en general de varios artistas que hacen tapas que me parecen geniales, de la manera en cómo pueden graficar de una manera tan simple el desarrollo de un libro. Entonces, probablemente también hay un espacio ahí para hablar sobre estos paratextos, ¿ya? Que son las cosas que están fuera del texto. Obviamente que para conversar del libro hay que tener un ambiente adecuado para ello, por lo tanto tenemos que darnos un espacio, no apurar mucho la conversación, dar espacio a que puedan conversar los estudiantes, que puedan hacer sus preguntas y que también entre ellos se puedan responder. También es esencial es que algunos pueden dar respuesta y que no ridiculicemos nunca a ninguna pregunta. Eso es muy importante, no ridiculizar las preguntas, no encontrar que algunas, y si algunas están muy alejadas del texto, ahí es lo que también lo dije en algún momento, hay que llevarlos nuevamente al contexto del libro. ¿Dónde estoy situado dentro del libro? Como para preguntar, bueno, y dentro del libro, ¿qué es lo que te hizo parecer que eso fue así? Entonces, yo creo que eso es propicio, si bien uno puede conversar cierta parte del libro un día y probablemente después de otros días puede parecer distinta, o también ir haciendo, por ejemplo, situaciones sucesivas, ir leyendo por capítulos. De esa manera podemos ir viendo en conjunto el avance de los personajes y de cómo también nos podemos ir relacionando con ellos, de cómo a través de nuestra moral también, o de nuestra estructura social, es como vamos haciendo juicios de cómo se comportan los personajes, y de esa manera además nos sentimos representados y podemos sentir representados también a gente de la sociedad. Por lo tanto, nos va a ir dando una estructura de empatía en la cual podemos tener una mejor convivencia también escolar. Yo creo que la conversación es eso, también nos abre el punto para tener una mejor convivencia con el otro, saber cómo se siente a través de ciertas situaciones que pudiesen ponerlo en desventaja, o al contrario, o que también pudiesen ser abusivas. También cosas como temáticas muy sensibles, como puede ser el miedo, el dolor, la rabia, la muerte, etc. Son temas que requieren espacio, y para eso es el mediador el que tiene que crear una habilidad y que le tiene que dar la estructura para esto, el texto. Tiene que conocer muy bien el texto para poder llevar estas conversaciones. Excelente, James. Para finalizar, queríamos hacer un pequeño paseo por la página web del programa, porque nos están haciendo diversas preguntas también acerca
de la adquisición de libros, y también donde pueden encontrar algunas publicaciones que son claves para el fomento de la lectura. Entonces, en nuestra web, bibliotecas-cra.cl, de entrada, si ustedes ven en la portada, si bajamos un poquito y donde dice fomento lector, van a poder encontrar documentos diversos donde hay muchas estrategias y también recursos de cómo abordar tanto la temática del mes de los gatos como otra temática que ustedes hayan delimitado para su colegio. Por ejemplo, hay momentos de lectoescritura diaria, hay actividades desde primero básico hasta cuarto medio que se pueden realizar todos los días, bien cortitas, entre 10 a 25 minutos, con recursos, estrategias, etcétera, hasta preguntas en algunos casos modelando cómo realizar este trabajo. También pueden encontrar el acceso a la biblioteca escolar UCE y el ingreso a comunidad lectora digital. Allí hay más de 150, si no me equivoco, guías de lectura para acompañar la lectura de distintos recursos. Por ejemplo, el Gato Azul, que es una guía ahí de lectura que se puede descargar directamente. Y más abajo, si seguimos bajando por la página, hay información súper importante. Por ejemplo, en hitos del mes van a poder encontrar todas las conferencias del mes de agosto que vamos a realizar desde el programa. Y en catálogos y publicaciones van a poder encontrar, por ejemplo, textos tan importantes como La comunidad que lee, entre otros del programa, donde pueden ahí también revisar estas y otras estrategias que mencionaron nuestros panelistas, también los catálogos de los años anteriores. Y finalmente, el boletín Sigamos Leyendo Juntos, que se envía todas las semanas, todos los miércoles les llega a su correo, y si no están inscritos se pueden inscribir aquí en este link, con todos sus datos, y en el fondo les va a empezar a llegar a su correo. Si no lo han podido ver en su correo, no importa, lo pueden ver también en nuestra web. Y les comentamos que mañana se viene con un nuevo diseño, unas entrevistas increíbles, algunos encargados de biblioteca escolar, así que tiene mucha información nueva para revisar desde mañana, así que para que estén atentos. Y finalmente, en la parte de arriba de nuestra página web, si podemos volver al inicio, por favor, hay un carrusel. Y en este carrusel nosotros tenemos variada información que se va actualizando por lo menos 3 veces a la semana. Si cuando nos preguntan por qué no mandamos toda la información por correo, porque sería mucha información. Entonces los invitamos, por lo menos una vez a la semana, a revisar este carrusel, porque allá podrán encontrar información, por ejemplo, acerca del acta de compromiso. Alguien me preguntaba cómo puedo acceder a los libros del CRA, a través de la suscripción al acta de compromiso que se realiza en el mes de marzo. ¿De qué se trata este proceso? Está toda la información. También van a poder encontrar este webinar desde mañana en este enlace, ahí donde aparece la invitación a la conferencia. Desde mañana va a estar la PPT que revisaron nuestros panelistas y también la grabación. Además, aquí están todos los seminarios que hemos realizado desde hace aproximadamente 2 años, los pueden encontrar todos aquí con sus enlaces respectivos en YouTube o en otras áreas. Si volvemos también al carrusel, vamos a poder encontrar allí que hay información del plan de formación también que se va actualizando todas las semanas, los hitos del mes, y la información acerca de la distribución, súper importante, y aquí me quiero detener, de colecciones para las bibliotecas escolares. Varios de ustedes me estaban preguntando. Este proceso comenzó ya en nuestras bodegas, los libros ya se están moviendo por el país, y en esta página web durante las próximas semanas, también en el Sigamos Leyendo Juntos, y en cartas oficiales que les vamos a enviar a los directores de los establecimientos, les vamos a contar cuándo aproximadamente van a estar llegando las colecciones a sus establecimientos, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso del año 2021, ¿ya? Entonces todos los detalles de la distribución van a estar alojados en nuestra web, nos pueden ir consultando también, y estamos preparando además una presentación y un texto de orientaciones de los distintos procesos técnicos y también de fomento lector que se pueden realizar cuando llegan las nuevas colecciones a nuestra biblioteca. ¿Cuándo y cómo? En el hitos del mes. Si no me equivoco, la próxima conferencia es el 23 de agosto. Vamos a trabajar ahí también con James Uribe y Cintia González, que les van a comentar un poco acerca de qué es lo que les va a llegar a sus bibliotecas, pero sobre todo orientarlos con algunas recomendaciones acerca de cómo catalogar, cómo inventariar, pero sobre todo cómo difundir. Súper importante, cómo difundir estos nuevos libros entre los estudiantes. Así que los invitamos a estar muy atentos a esta nueva conferencia. Muchísimas gracias por sus preguntas, por su activa discusión, por las recomendaciones que se entregaron entre ustedes. Ahí aparecieron varios libros también que nos recomendaron para este mes de los gatos, y otras también recomendaciones de actividades en nuestras escuelas. Están haciendo una tremenda labor en cada uno de los establecimientos, se los agradecemos muchísimo. Gracias Valentina, gracias James también, y nos vemos en la próxima presentación. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias.